Hola amiguitos, ¿cómo están? Entonces, este es otro video de nuestro canal de YouTube. Aquí en este canal hablamos de temas de derecho, hablamos de cine, hablamos de literatura, hablamos de política, hablamos de todo como en botica. Bueno, entonces, este tema sobre el que voy a hablar, voy a tratar de hacer, digamos, unos videos un poco más cortos. Es sobre un tema que me ha generado reflexión y es sobre el tema del supuesto gobierno mundial, si es necesario que exista un gobierno mundial. Desde hace muchos años, incluso desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando se creó un nuevo orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial, entonces que se generó una tensión entre, digamos, los dos polos que ganaron la guerra. Los dos polos me refiero porque pues en un lado quedaron los países capitalistas y en el otro quedó la Unión Soviética, cada uno con su órbita, digamos, pues por eso hablo de dos polos, de dos extremos. Sí, ahí fue cuando comenzó la Guerra Fría, pero también comenzó un nuevo orden mundial, precisamente con una competencia entre los dos sistemas económicos, el capitalismo y el socialismo. El capitalismo pues liderado por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, y por el otro lado la Unión Soviética, ¿no es cierto? Y los países de lo que denominaba la cortina de hierro. Entonces, después también de la Segunda Guerra Mundial, aunque ya había habido, digamos, una serie de movimientos preparatorios que determinaron la creación de la Organización de las Naciones Unidas, digamos, se vio la necesidad, o comenzó la necesidad de reflexionar sobre si el mundo necesitaba un gran elemento o un gran individuo, por llamarlo de alguna forma, una gran institución, esa es la palabra, una gran institución que, digamos, determinara la gobernanza global. Después, en los años 70, cuando empezó a hablarse del tema del medio ambiente, entonces este tema adquirió mucha más relevancia. Y durante la pandemia, incluso ya se habló directamente sobre eso, incluso el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, habló, y otros líderes mundiales, como el presidente del gobierno español, habló sobre la necesidad de crear una gobernanza mundial. Entonces, viene la pregunta, ¿es necesaria la creación de un gobierno mundial? Digamos, ya existe la ONU, pero pues la ONU en las actuales circunstancias está muy lejos de ser un organismo político de alcance o de relevancia global. O sea, es un organismo donde confluyen, digamos, un foro de confluencia de ideas, pero todavía está muy lejos de ser un organismo político global o de gobernanza global. Me pregunto yo, ¿es necesario un gobierno mundial? Entonces hay gente que dice, claro, porque si hubiera un gobierno mundial, por ejemplo, se hubiera podido manejar mucho mejor la pandemia del COVID, ¿no es cierto? Un organismo que distribuyera las vacunas, no solo con un criterio, digamos, económico, sino pues que los países, digamos, más pobres no quedaran de últimas en la fila, o que los países poderosos no acapararan todas las vacunas, sino que hubiera un organismo de distribución, o sea, que hubiera un supragobierno que determinara eso, ¿no es cierto? No dice, oiga, sí, pues hasta de cierta forma sí, o por ejemplo en la actual confrontación que existe entre Rusia y Ucrania, digamos, como que existiera un supraorganismo que dijera, bueno, a ver muchachos, pónganse de acuerdo ahí, pónganse a dialogar, o bueno, señor, a ver, ¿usted por qué invadió este país? O deténgase, o bueno, ¿y ustedes qué es lo que están haciendo ahí? Bueno, de cierta forma, como un organismo que pusiera orden dentro de las relaciones internacionales y por el tema económico, el tema ambiental, ¿no es cierto? Ponemos de acuerdo sobre el tema ambiental, bueno, ¿qué vamos a hacer con este tema del cambio climático a fin de cuentas? ¿No es cierto? Bueno, ustedes son los mayores polucionadores del ambiente, son los que más arrojan gases de efecto invernadero a la atmósfera, entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer para eso? Entonces, pues hay mucha gente que dice, si existiera un gobierno mundial, se podrían solucionar todos esos problemas, incluso actuales. Mi posición es que es muy probable que hacia futuro si exista un gobierno mundial, inevitablemente. O sea, el asunto de que la creación de un gobierno mundial, sí o no, es incuestionable, hacia futuro va a existir. El tema es cómo llegamos allá.
¿sí? Porque podemos llegar allá a las malas, por ejemplo, una confrontación nuclear, una tercera guerra mundial de verdad, o un tema, una catástrofe global climática, por ejemplo, no sé, Dios no lo quiera, una amenaza que venga del espacio, me refiero pues a un meteorito, una cosa así. Entonces, que eso a las malas nos lleve a la creación de un gobierno mundial. Yo personalmente pienso que allá vamos a llegar inevitablemente por el tema de la tecnología, de la internacionalización económica. Va a existir un organismo político supranacional. Eso es inevitable. El problema es cómo llegamos allá y qué pasos tenemos que dar previamente para llegar allá. O sea, yo no estoy diciendo, y espero que los conspiranoicos no digan, este tipo es Illuminati, entonces está de acuerdo con el gobierno único mundial y no sé qué, no tiene nada que ver con eso, sino es más un tema, digamos, práctico, un tema real, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo llegamos allá? Yo pienso que para llegar allá a ese gobierno que de todas formas va a llegar, de pronto nosotros no lo veremos, de pronto nuestros hijos sí, pues la gente tiene hijos, pues nuestros nietos, bueno, las futuras generaciones sí podrán ver la creación de un gobierno mundial, pero lo importante es cómo llegar allá. O sea, no estoy diciendo cuáles son los pasos que toca dar para llegar allá, sino cómo llegamos allá, cuál es el camino preferible para llegar allá. Como yo digo, es preferible una reflexión que a las malas nos toque llegar allá. Entonces, yo veo dos vías. Una, que a las malas tengamos que llegar allá, por lo que yo estoy diciendo, o sea, que hay una guerra mundial terrible, Dios no lo quiera, toco madera, pues una crisis climática de verdad que nos ponga contra la pared, o por ejemplo una amenaza del espacio. Pues cuando me refiero a amenaza del espacio, pues me refiero a un asteroide, bueno, no sé, una civilización extraterrestre que venga aquí y que nos la tengan montada y nos vaya. Entonces, yo pienso que antes de llegar allá es necesario acudir a las palabras de una persona muy relevante, que es el Papa Francisco. Él ha emitido 2 encíclicas durante su papado, independientemente del tema que sea católico o eso, que sea una figura religiosa. Las encíclicas Laudato Si y las encíclicas Fratelli Tutti. En esas encíclicas él habla de la creación de un sistema humano de cooperación y una fraternidad humana. Yo pienso que más importante que la creación de un gobierno mundial es importante que superemos esa división y esos sistemas como el capitalismo y el socialismo y lleguemos a un sistema mucho más humano, que sería el fraternalismo. El fraternalismo tiene como tres ideas. Una es la libertad, o sea, un sistema humano que no tenga libertad no es humano. Un sistema donde haya igualdad, no igualitarismo. Igualdad significa que las personas sean iguales ante la ley, y esa igualdad ante la ley da al Estado de Derecho, o sea, ya queda justicia. Y el tercer elemento es la fraternidad, que es lo que insiste el Papa Francisco en sus encíclicas Fratelli Tutti y Laudato Si. Ahora bien, no solo el Papa Francisco, y no solo desde un punto de vista digamos católico o cristiano, eso lo han dicho muchas personas, incluso uno desde un punto de vista religioso. Entonces es mucho más importante la creación de un sistema humano de cooperación, incluso con las soberanías de los estados existiendo, estados que cooperen entre sí y estados que hacia el interior generen un estado o un sistema humano de cooperación. Y una vez suceda esto, podemos llegar a una gobernanza global, no por las malas, no por la instauración de una dictadura mundial, sino por la instauración de un sistema que armonice a los estados hacia adentro y hacia afuera, en un sistema de fraternidad. O sea, para llegar allá tenemos que primero implementar un sistema de fraternidad, que lo llamo el fraternalismo. Aquí tengo un video sobre esto, donde ando en este tema sobre la diferencia entre capitalismo, socialismo y fraternalismo, basado en estas 3 ideas. El gran problema del capitalismo es que tiene libertad, pero ha cojeado en el tema de la igualdad y en el tema de la fraternidad. O sea, el capitalismo ha generado desarrollo económico, industrialismo, todo esto, pero el problema es que ha generado demasiadas desigualdades
acumulación de riqueza en pocas manos. Y fraternidad, pues muchas veces las sociedades, por esa inequidad, pues son sociedades que tienen conflictos. La igualdad, entonces pues los sistemas socialistas han hecho énfasis en la igualdad, pero se han olvidado de la libertad, entonces pues de que los humanos necesitan desenvolver sus capacidades de la creación de riqueza, y lo mismo con el tema de la fraternidad, entonces también se crean tensiones al interior de estas sociedades o estos estados socialistas. En el fraternalismo se tienen los tres elementos, libertad, igualdad y fraternidad, que es más o menos como el lema de la Revolución Francesa. Entonces, si llegara un gobierno mundial, que en todo caso allá llegaremos, como digo, por las buenas o por las malas, pues mejor llegar por las buenas. Entonces, ambientemos eso, generemos un sistema humano de cooperación. Yo he escrito y he hablado en varios videos sobre qué es el sistema humano de cooperación, qué es el fraternalismo. Implementemos eso en los estados, y una vez implementemos eso, podemos llegar a una gobernanza global y no al revés, ¿sí? Porque ¿qué sistema vamos a tener en un gobierno mundial? Vamos a tener un supracapitalismo, pero entonces, bueno, sí, un supracapitalismo, pero entonces volvemos a las mismas, porque entonces va a haber acumulación de riqueza de manera desproporcionada e inequitativa, van a haber desigualdades, ¿sí? O sea, desigualdad no implica que es que yo sea igual a todos los demás, sino igualdad ante la ley. Lo importante no es que seamos todos iguales, o sea, que todos nos vistamos igual, que todos nos peinemos igual. Lo importante es que a mí la ley me trate igual que la persona más rica, por ejemplo, de Colombia, ¿sí? Que ante la ley me traten igual. Cuando las personas no son tratadas de manera igual, se generan inequidades y se generan conflictos. Y el tema de la fraternidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sistema es el que vamos a implementar con una gobernanza global? ¿Una dictadura? ¿Un socialismo? ¿Un socialismo global? Donde se suprima la libertad humana. Volvemos a las mismas, una Unión Soviética global, grave, porque la Unión Soviética colapsó porque destruyó la libertad de la gente, y los países donde se ha implementado el supuesto neoliberalismo, pues también se han reclamado eso, porque bueno, pues sí, el neoliberalismo genera riqueza, pero muchas veces esa concentración de riqueza genera inequidades y genera que la gente se sienta maltratada. Eso no lo estoy diciendo yo, eso ya lo dijo un señor llamado Aristóteles hace 2500 años. Cuando en una sociedad la gente se siente maltratada, se generan conflictos, es lo que él llamaba justicia distributiva. Y no que Aristóteles fuera mamerto, fuera marxista, sino es una cosa de sentido común, ¿no es cierto? Entonces, bueno, gobernanza global sí, de acuerdo, pero ¿en qué sistema? Bajo un sistema supracapitalista, bajo un sistema socialista, o sea, un marxismo, un socialismo global, un supracapitalismo donde unos pocos tengan toda la riqueza de los demás, o un sistema socialista donde se coarten las libertades de la gente y la gente no puede desarrollar. Entonces, gobernanza global sí, gobierno mundial sí, pero bajo un sistema de fraternalismo, o sea, donde todos los estados cooperen entre sí, hacia afuera y hacia adentro. ¿Sí? Porque ¿qué sentido tiene crear una dictadura mundial? Un órgano que diga, bueno, usted para allá, usted para acá. No, bajo un sistema de cooperación. Por eso digo que el camino es más importante que el fin, porque el fin va a llegar en últimas. Dios no lo quiera por una crisis mundial climática o económica o bélica, y Dios no lo quiera. O sea, Dios ilumine a la humanidad, Dios no lo quiera, y ojalá eso no pase, y estoy seguro que no va a pasar. Dios nos va a ayudar, vamos a prevenir eso, claro. Pero lo importante es, ¿y qué pasa si por tercos nos pasa una cosa de esas? Lo importante es el camino. El camino para llegar allá es primero implantar un sistema de fraternidad, un fraternalismo. El capitalismo fue importante, nos enseñó cosas el capitalismo, pero nos dejó unas inequidades terribles. El socialismo nos enseñó el tema de la igualdad, pero también fracasó. El capitalismo y el socialismo fracasaron. Nos queda el fraternalismo, nos queda otra opción. Y cuando se implanta el fraternalismo dentro de los estados, hacia afuera, hacia adentro, ahí sí podemos crear una gobernanza global. Una gobernanza global para hacerle frente a problemas mundiales, globales, y ya hacia afuera. Por ejemplo, cuando yo hablo del tema de la vida extraterrestre, de la exploración espacial, la gente se ríe. La gente dice, ciencia ficción, no, eso ya es una realidad.
La llegada del hombre a Marte es inminente, eso serán, no sé, 10 años o menos, vamos a llegar a Marte, ya están preparando una misión para la Luna. Para el año 2050 supuestamente el ser humano ya va a llegar a Titán, que es una luna de Saturno. Y para finales de este siglo la humanidad ya habrá salido del sistema solar, o sea, una cosa impresionante, y la gente se ríe. ¿Cómo vamos a adaptar nuestros sistemas legales para eso? Imagínate nos encontremos con seres parecidos a nosotros, que son humanos, no humanos, personas, que nuestras legislaciones no están preparadas para eso. Un gusano extraterrestre por allá es un animal, es un extraterrestre. ¿Cómo estamos preparados? La gente se ríe, pero eso ya es inminente. Eso es inminente. Y tenemos que prepararnos. Entonces, pues una gobernanza global. Tiene que existir una gobernanza global. ¿Pero en qué sistema? ¿En un sistema supracapitalista? ¿En un sistema socialista global? Donde se coarte la libertad. En el capitalismo, donde ahí generan unas desigualdades por la concentración de la riqueza. Más bien un sistema de fraternidad. En un sistema de fraternidad donde haya libertad, no libertinaje, donde haya igualdad y no igualitarismo, ¿sí? Todos nos vamos a vestir de la misma forma, todos vamos a ser pobres, no. Que cada quien pueda desarrollar sus habilidades. Y un sistema y una cooperación entre todos para generar riqueza, no pobreza sino riqueza. El llamado que hace el Papa Francisco y otras entidades no cristianas, ¿no es cierto? Ahora, yo sé que este tema tiene una connotación religiosa porque en internet uno escucha que el gobierno mundial, entonces lo de los Illuminati y todo ese cuento, pues yo en otro video vamos a hablar sobre eso si quieren, pero este es un tema más práctico, ¿sí? Ahora bien, para los que especulan sobre Lucifer, pues Jesús de Nazaret habló sobre eso. Jesús de Nazaret amaba a los unos y a los otros. Él lo dijo en la última cena. El mensaje que le dio a sus discípulos Jesús en la última cena, y que está en el Evangelio de San Juan, fue amados los unos a los otros. Ese es el fraternalismo. El gran impulsor del sistema fraternalista no es fulanito o fulanito, fue Jesús de Nazaret. Él nos dio la clave. Él nos dio la clave para afrontar los problemas venideros y los siglos venideros. Fue Jesús de Nazaret, ¿no es cierto? Y todos los iluminados han hablado de lo mismo. De la clave es la fraternidad y la cooperación entre todos. Buda, Lao Tse, todos nos hablan de la fraternidad entre todos. Hasta en el Islam, el propio Mahoma le propuso a las otras religiones monoteístas, al cristianismo, al judaísmo, creemos una sola religión monoteísta, donde nos ayudemos entre todos. O sea, el fraternalismo está en todas las religiones, está en el budismo, está en el judaísmo, está en el cristianismo, y hacia allá tenemos que llegar en la gobernanza global a través del fraternalismo, siguiendo las enseñanzas de nuestros maestros, amados los unos a los otros. Muy importante eso. Bueno, si tienen alguna duda, crítica, lo que sea, crítica por el peinado. El peinado es que no me puedo peluquear. Bueno, un saludo a todos, un abrazo, bendiciones, que la paz esté con ustedes. Chao, nos vemos en un próximo video.